mí me parece que uno de los temas que es consustancial a todo lo que estamos hablando, es consustancial a todo, porque es el tiempo, es consustancial a todo. Pero en el caso de la formación y de la labor docente, creo que es un factor especialmente relevante. Justamente ayer creo que escuchaba la noticia de que los profesores son los que más horas extras echan en España. Que impresiona, que sorprende. Porque de hecho, creo que era Javier Ruiz, el periodista, decía que a lo mejor no era lo que esperábamos, ¿no? Como que pensábamos, ¿no? Pues los de los pizzeros o las labores más precarias, esas profesiones más precarias, y cuando, no, los profesores. Y hablaba con mi pareja, decían eso, que después dicen que estamos de 9 a 2, ¿no? Sí. Y es verdad que la constante exigencia que se deposita en los docentes en muchos aspectos, pero ahora también en la docencia, o sea, en la formación constante y permanente, ¿no? Es que tenemos que estar. Si no hacemos, y en mi opinión, una revolución laboral, o sea, no una reforma ni un cambio, digamos, de maquillaje cosmético, sino fundamental en cómo abordamos el trabajo, no podemos. O sea, tú tienes al final un bote que tú por muchas bolas que le eches, no, al final el bote explota. Tienes que sacar unas bolas y meter otras. Y la formación que yo tengo entendido, esta que se da en el CEP, por ejemplo, muchas veces la carencia que veo es que son como eso, como cursos que muchas veces incluso son PowerPoint, que te los puedes ver y tienes un check. Otros van al colegio, soy consciente de que hay grados, pero muchos de ellos tienen que ver con un contacto muy superficial con la materia que estás tratando, y en muchas ocasiones también parece que son la expresión de vamos a decir, un déficit de recursos. Me explico. Creo que los docentes no tenéis que saber de todo. Yo soy todavía estudiante, seré futuro docente. No tenemos que saber de todo. Tanto como profesora de universidad, cuando veo todos los ámbitos de los que os desempeñáis, digo, bueno, para empezar, que tiene que ser un buen docente y un buen investigador, como si estuviese escrito que eso va de la mano, cuando muchas veces pues grandes investigadores que han conseguido cosas muy importantes para la humanidad, pues a lo mejor no tienen la mayor capacidad de empatía, de explicar aquello que les gusta, y eso es así, no pasa nada. Igual al contrario, gente que tiene que explicar las cosas se le da muy bien, pero después no tiene una labor investigadora. Pero es que después tienen que hacer labores de gobernanza, que esa es una cosa que también me gustaría sacar, ¿no? Porque yo, que vengo del ámbito privado y he sido autónomo muchos años, sí que tengo una visión muy estructurada, muy organizada, me he dedicado a la comunicación externa e interna. También se os exige que sepáis, no que se os exija, que lo necesitáis para gobernar nuestras instituciones. Después también, o sea, ahora la transferencia, y la transferencia no de cualquier manera, porque si hay, como hablábamos al principio, fuera de cámara, tantísimo producto hoy audiovisual que consumir, como alguien con todo el rigor de una trayectoria investigadora, pero sin ninguna capacidad comunicativa, le dice a un público que es porque el público no está el público investigador y el público genérico, el público es el público. Y tú tienes que decirle que en materia de psicología, en materia de bullying, o en materia de algo que es importante para la sociedad, tener una visión crítica, pues tienes que hacerte caso a ti y no al youtuber de moda o al tiktoker de moda. Pues también tienes que saber de comunicación. Entonces, y en la docencia en primaria, pues igual. La maestra, el maestro, tienen que desempeñarse en un montón de habilidades ofimáticas, de didáctica, de gestión de grupos, de micropolítica para las cuestiones que tienen que ver con el claustro. Yo tengo la sensación de que el docente es una superprofesión. Sí. Entonces, bueno, hay una cosa que tiene que ver con que las formaciones, y eso iba en tu proyecto un poco como decana, que me gustaría entrar en él ahora en un ratito. Que los profesores, o sea, que los estudiantes de este grado, pues nos tomamos en serio, tengamos un compromiso con nuestra formación para alcanzar una excelencia. Esto es un lugar común, ¿no? Pues en Finlandia, en otros países, los docentes son las personas más cualificadas, son los estudiantes más preparados, Eso creo que no hay que hablarlo más, sí, sí, pero también tenemos que tener más recursos. Yo siempre pongo el ejemplo, y yo no sé si mucha más gente, porque me parece como muy evidente. Un médico tiene un secretariado, una administración, un auxiliar administrativo, tiene enfermeras, auxiliares de enfermería. O sea, tiene una gestión en la que participa mucha gente. El docente está solo ante el peligro. O sea, nos recuerda un poco a las películas estas de Rambo, donde estás tú con mil situaciones, y ahora también un poco enfrentando a la formación permanente. Entonces, bueno,
Cuéntame tú, que participas en ese diseño de los programas educativos, que estás en contacto con los colegios, que tienes una visión desde dentro, ¿cómo se enfrenta esta situación, esta realidad? Bueno, he tocado muchas cosas muy interesantes. O sea, Disculpa. nada, yo he ido tomando alguna nota para que no se me olvide alguna idea. En cuanto a lo que comentas de lo de la hora extra, lo del principio, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo. O sea, tenemos el cliché de que los maestros y las maestras viven muy bien porque tienen muchas vacaciones, pero realmente es una profesión en la que si tú quieres hacer tu trabajo bien, tienes que trabajar mucho en tu tiempo libre. Porque una de las cuestiones que tenemos es que todo lo que, prácticamente casi toda tu jornada laboral, tú la tienes ahora mismo en contacto, en un aula, en contacto con sus estudiantes. Es decir, ¿cuándo se va a preparar esa maestra o ese maestro sus clases o va a investigar, va a leer artículos si prácticamente toda su jornada laboral, porque es verdad que tiene algunas horas de tarde, son horas presenciales en el aula? Entonces eso es prácticamente imposible. Entonces necesitamos echar muchas horas extras, sin lugar a dudas. Yo tengo una anécdota personal en ese sentido, porque yo antes de trabajar en la universidad, bueno, en educación secundaria, yo estuve regentando, bueno, teníamos la concesión administrativa de un albergue, mi marido y yo. Y he trabajado pues, en el albergue de cocinera, limpiando, haciendo lo que hacía falta. Y después, cuando ya pasó esa etapa, pues hablando con alguna compañera y mi marido, pues decía mi compañera que es que, claro, que el sector de la hostelería que era muy sacrificado, que había que echar muchas horas. Y mi marido se reía y dice, pues yo nunca he visto a nadie echar tantas horas de trabajo como está echando ahora. Claro. Lo que pasa es que parece que no lo echamos cuenta, pero estamos muchos domingos, muchos sábados en nuestras casas haciendo cosas, pero como estás en tu casa, delante del ordenador, parece que... Parece que sabes solo el ponerte delante de un estudiantado y contarle lo que se te venga a ti. Claro, pero eso no es así. En el momento. Pero eso no es así. Ahora mismo acabamos de ver una compañera un sábado por la mañana que viene a trabajar para prepararse sus clases porque ha cogido una asignatura nueva y quiere preparárselas bien y necesita dedicarle ese tiempo, ¿no? Entonces, no podemos paliar, perdona, y continúa con tu... No podemos paliar esto con pedir vocación. Claro, yo creo que eso es un poco trampa. No, es un poco evidentemente. Es que tenemos que tener vocación, sí, ya, pero no para que me exploten. Claro. Nosotros, el personal docente investigador, profesorado de universidad, que somos personal docente investigador, sí que es verdad que está contemplada un poco esa faceta, porque es verdad que tenemos muchísimas menos horas de clase, porque se supone que tu jornada laboral, parte de ella se va a dedicar a la investigación, pero eso no está pasando en infantil, primaria y secundaria. Nuestros docentes, prácticamente, como he dicho antes, toda su jornada laboral están en clase. Entonces, todo lo que sea su formación permanente, a la que yo he hecho referencia, la mayoría de las veces es en su tiempo libre. Pero ya hablamos de formación, de la gestión humana. Es decir, mi pareja me lo dice, tengo que hablar una cosa con tal, ¿cuándo lo hago? Claro. ¿Cuándo lo hago? Después hay cosas que a nivel administrativo, yo qué sé, de una excursión, de una gestión, cual sea, cuándo se hace. Es que el tiempo, insisto, que nos pasa mucho con las cosas que son intangibles, que nos cuesta gestionarlas mentalmente. No, esto hay que hacer. ¿Cuándo lo hago? ¿En qué momento? Esto lo haces, esto tarda 15, 30 minutos, pero son 15 o 30 minutos, que junto con esto lo hacen 2 horas. Y eso se une a una de las cosas que tú has comentado de estar solo en el aula. En nuestro sistema educativo, pues la mayoría del profesorado está solo en su aula. No es como, por ejemplo, en Reino Unido, que tú tienes el teacher, el responsable de ese grupo clase, pero luego tú tienes el teacher assistant y algunas veces pues tienes la figura one-to-one, ¿no? Para niños con muchas necesidades, pues una persona que está con ese niño toda la mañana en clase, ¿no? Yo cuando he estado varias veces de estancia en Reino Unido y hemos entrado a muchos colegios y he trabajado en muchos colegios y había veces que estábamos en clase 5 personas adultas, es decir, profesionales, no, sino profesionales, entre el teacher assistant, todas esas figuras que hay. Pues claro, eso aquí es prácticamente inviable. Sí, es verdad que en algunos casos entra, pues a lo mejor la persona de AL o la PT, pero para esa figura one-to-one con una persona concreta de necesidades, ¿no? Porque pues tiene que estar incluida en su aula, evidentemente, ¿no? Pero no es el continuo de tener, pues si tú pudieras tener en tu clase al menos eso, tú eres la teacher o la teacher assistant, pues son 2 personas que te va a permitir, por ejemplo, algo tan simple como lo que tú estás diciendo, que tengo que hacer una llamada al centro que vamos a visitar, al zoológico o a lo que sea, para organizar este tema. He estado de práctica y he visto a mi maestra tutora profesional
desbordada. Claro. Pero que un momento es que tengo que rellenar un Excel. O sea, cosas nimias. Que tengo que rellenar un Excel para basarse en el que vamos a hacer la Semana de la Paz y tengo que pedir a las madres cosas básicas. Y dices, pero es que esta mujer, si yo no estoy aquí, ¿cómo se apaña? Pues echando muchas horas en su casa. Y pues la hora libre dedicándolo, en fin, que creo que eso... Pues eso tendría que reajustarse. Tendría que reajustarse. ¿Qué piensas tú de la figura de la codocencia? Leyendo a Daniel Turizo, bueno, Educafakes, estoy leyendo el libro y hablan de la posibilidad, bueno, eso me lo contarás tú mejor, por eso te lo quería preguntar, de una especie como de MIR de los profesores y que esa figura de estudiante en práctica o de profesor en práctica sea a la vez una figura de apoyo. No sé, ¿te suena esto? ¿Se habla de esta posibilidad? Ahí se lleva mucho tiempo hablando. Yo desde que estoy cuando estaba con María del Mar, la antigua decana, en su equipo, pues la conferencia de decanos ya se llevaba mucho tiempo hablando de la reforma de la profesión docente, porque claro, no puede ser una reforma solo de los planes de estudio, de formación inicial, no puede ser solo una reforma del currículum de primaria o secundaria, la etapa que estamos hablando, no puede ser solo una reforma del acceso a la función docente, es decir, que es algo que tiene que ir todo. Sí, es muy político, la educación es una cosa que hay que ser. Claro, tú no cambias la realidad solo cambiando la formación inicial de los docentes. No cambias la realidad solo cambiando el sistema de acceso a la función pública, por ejemplo. No cambias solo cambiando el currículum de primaria o secundaria. Entonces, es una pieza con tantos factores, con tantos engranajes, que es que esos cambios tendrían que ir de la mano. Claro. Entonces, se ha estado mucho tiempo trabajando en ese tema, se ha hablado mucho tiempo del MIR educativo, de cómo tendría que hacer ese acceso a la función docente. Hubo una propuesta súper interesante por parte del Gobierno central hace un tiempo, que eran las 24 propuestas para la reforma de la profesión docente, donde ahí se recogían, en esas 24 propuestas, pues se recogían medidas necesarias en todos esos aspectos. Lo que pasa es que eso se ha quedado ahí un poco parado y no ha seguido adelante. Pero está claro que es un ámbito en el que necesitamos actuar y necesitamos actuar de una forma muy coordinada y necesitamos actuar consejerías diferentes o ministerios diferentes, porque encima nos encontramos con esa casuística, que la universidad pertenece normalmente a una consejería o a un ministerio y educación pertenece a otro consejería o a otro ministerio. Entonces, aquí tenemos que ir de la mano en ese sentido. Entonces, no podemos tener una orden ese que vaya en un sentido totalmente al contrario de donde ha ido la reforma del currículum, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchos factores que entran en juego, pero sin lugar a dudas necesitamos actuar. Y una de esas, y ya me centro un poquito más en lo que me has preguntado, una de esas formas de actuar es cómo accedemos a la profesión docente. El proceso de selección es suficiente, no es suficiente. Tú entras, si hay proceso selectivo, y ahora ¿qué? Vas a tu centro, tú eres funcionario en práctica. ¿Y qué implica esa formación en práctica? Ya porque hayas pasado ese primer año solo en tu aula, porque tú entras como funcionario en práctica, pero entras con una responsabilidad absoluta. Igual que el funcionario que lleva 20 años en ese ámbito, ¿no? Entonces, ¿eso es suficiente? Pues claro, ahí hay mucha discrepancia. Lo ideal podría ser una formación o ese acceso, como tú decías, bueno, cuando todavía está en formación, un acceso a los centros, pero claro, cuidado. ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo hacemos eso? Porque tampoco se puede convertir esto en que entre gente para reforzar el sistema educativo, gente de práctica para reforzar el sistema educativo, que al final sea... Como la figura del becario, ¿no? Que claro. Entonces, son tantos factores los que entran en juego que tendríamos que se tienen que poner sobre la mesa y llevan puestos sobre la mesa mucho tiempo. Lo que pasa que también... Es otra de las carencias grandes que tenemos, que no conseguimos llegar a consensos claros en educación. Siempre se hablan de esos grandes pactos educativos, sanitarios, y es la triste realidad que no funcionamos bien porque no nos ponemos de acuerdo, donde se toman las decisiones pues no nos ponemos de acuerdo, en fin, que es un tema muy, muy complejo. Yo en ese punto me gustaría rescatar, porque justo eso, pues ahora con el podcast pues estoy bastante enfocado mis lecturas se han centrado únicamente en educación y por recomendación del profesor José Luis de Teoría de la Educación, estaba leyendo el libro de la educación española, creo que se llama, de Manuel de Puelles, si no recuerdo mal el nombre, y él hablaba de eso todo el rato, ¿no? De que al final esos grandes consensos que siempre se quedan a las puertas porque, pues, en última instancia alguien dice
alguien dice que no, ¿no? Y él siempre habla de que la presión de la comunidad educativa tiene que ser fuerte, porque esa realidad contamos con ella. Es decir, nos guste o no nos guste, y al final pues tenemos que ser un poco también rigurosos en cómo enfrentamos los problemas. Eso está ahí. O sea, no vamos a cambiar la realidad de nuestro país y la realidad de la composición, digamos, ideológica o política, ¿no? Porque al final lo que comentaba eso, que los sistemas educativos son expresión de la correlación de fuerzas políticas del momento histórico en el que se empezaron a sentar las bases y actuar en tanto que se consigan o no las reformas que se están poniendo en la mesa.